At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Allí, adjudicado por $27,03. La voz dijo: Veo que ha comprado la caja Divock. ¿Una caja Divock? Mi abuela la llamaba así. Soy judío y sé lo que es un Divock. Es algo que se usa para asustar a los niños pequeños. Y maldad. Saluda al nuevo compañero. De pronto, algo se rompió dentro de mí. ¡Jason, abre! No hagas eso o vendrá el Divock. Tengo una tienda en el centro de Portland, muy cerca de la base del puente Burnside, la puerta de entrada al centro. Buscaba artículos pequeños y únicos que pudiera vender. Y el mejor lugar para encontrar esas cosas son los rastrillos, los mercadillos y las subastas pequeñas. Ese día en concreto, una familia vendía artículos que habían pertenecido a la abuela, una superviviente del Holocausto que había muerto muy mayor, o creo que con 103 años. Y vendían los objetos en lotes que habían sido agrupados en palés. A mí me interesaba un palé en particular. El siguiente lote, el 29, es un lote único. ¿Da usted 5, señor? Gracias. 7.50 y 10. 10, amigos, 10. Oigo 12.50. Creo que subí hasta 27 o 28 dólares, hasta que la gente se cansó y se dio cuenta de que el palé sería para mí. 7 y 8 adjudicado, 27 dólares. Número 35, gracias. Estaba muy contento porque tenía artículos por valor de varios cientos de dólares que me venían muy bien. Pero junto con esos objetos había otros 3 que no encajaban mucho en un lote así. Un baúl para barcos, un costurero y el último un estuche, un pequeño estuche para vino. Y una voz dijo: veo que ha comprado la caja Divock. ¿La caja Divock? La joven tenía 20 y tantos años o 30 y pocos. No registré inmediatamente que había usado la palabra Divock, porque soy judío y sé lo que es un Divock. Es algo que se usa para asustar a los niños pequeños. Decimos: no hagas eso o vendrá el Divock. Mi abuela la llamaba así. Y me contó que siempre que alguien preguntaba por ella, su abuela escupía 3 veces entre los dedos y decía que no se debía abrir Nunca. Cuando me lo contó, no me pareció que fuera nada muy especial. Cargué todo lo que había comprado y me fui. Y lo consideré un buen día. Volví a mi tienda, cuya fachada frontal era pequeña, de unos 8 metros de anchura. Pero el sótano de abajo era muy grande, unos 350 metros cuadrados. El cierre de la caja era un pestillo minúsculo de bronce, con un candado de bronce. En vez de cortar el candado, que es lo que habría hecho normalmente, cogí un destornillador pequeño y doblé el pestillo con la parte metálica que lo sostenía.
Se abrieron las puertas. No me lo esperaba. Debía de tener un mecanismo. Y era un buen detalle en una caja que no parecía nada extraordinario. Dentro había unos cuantos objetos que no tenían sentido para mí. 2 peniques de los años 20. Un candelabro con un cuerpo ancho en forma de pera. Un cáliz pequeño o copa de vino. Y había una estatua de granito hecha con distintas piezas de granito y que tenía tallada la palabra Shalom en hebreo. Y había 2 mechones de pelo. ¿Pelo? Pensé que habría pertenecido a una anciana que había guardado aquello por razones sentimentales y no le di más importancia de la que le doy a un botellero. En esa época tenía una empleada, Jane, una vendedora fantástica, y ese día la dejé al cargo de la tienda. Dejé la caja en el sótano y fui a hacer unos recados. Yo estaba en la parte de atrás del sótano, limpiando y ordenando sus herramientas antes de subir a abrir la tienda. De pronto sentí que me observaban. Me había quedado sola otras veces y podía cruzar el sótano en la oscuridad. Había pasado horas allí abajo y nunca antes había sentido nada raro. Pero no es lo mismo tener miedo a alguien que a algo. Llamaron por teléfono. ¿Addis Market? Soy Jane, era una amiga mía. Hola, Ginevra. Sí, puedes venir mañana. Muy bien, se lo diré a Kevin. Sí, está bien, sí. ¿A qué hora vendrás? Vale. Oye, tengo que dejarte. Tenía la corazonada de que algo no iba bien. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Hola. Todavía no está abierto. Y cuando me volví, la luz que había apagado se volvió a encender. Oí ruido de cristales rotos. Sonó muy alto. Dios mío. Dios mío. Fui al teléfono y llamé a Kevin. Dios mío, Kevin contesta, Kevin contesta, Kevin contesta, Kevin contesta, 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 Kevin contesta. Coge el teléfono, vamos. Diga. Kevin. ¿Jane? Pasa algo raro. No te oigo bien. ¿Hay alguien? ¿En la tienda? Yo era joven. Le pregunté cuándo pensaba volver. A mí me sonaba como si rompieran cosas con un bate de béisbol. El único modo de describirlo era histérica. Intentaba decirme que había alguien en el sótano. ¡Hay alguien, Kevin! Sonaba como si rompieran cristales, como si tiraran cosas. Yo le pregunté con quién estaba y me dijo que con nadie. Jane, llama a la policía. Llama inmediatamente. Jane. Y cuando dije eso, Jane, se cortó la llamada. Yo tenía mucho miedo por ella. Podía ser alguien que tuviera intención o bien de robar o de atacarla. No podía ser nada bueno.
Jane, me dirigí a la trastienda. No sabía qué esperar. Fui a la puerta del sótano y vi que estaba cerrada con llave, lo cual era raro porque yo no la había cerrado. Jane, soy Kevin. Fui a encender las luces. Accioné el interruptor y las luces no se encendieron. Agarré una linterna y miré a mi alrededor. Y entonces vi que todos los fluorescentes estaban rotos en el suelo. Había 10 tubos fluorescentes de 1,20. Todos estaban rotos en el suelo. Jane no es una persona que llore. Me dijo literalmente. Yo tuve la sensación de que tenía que irme. Jane. Me fui y nunca volví. No hay salida, no hay conductos por los que gatear, no hay nada por donde pueda salir nadie. El que había hecho aquello tenía que seguir allí porque yo acababa de abrir la puerta y no había otra salida. Entonces pensé que había sido Jane. Tenía que pensar eso porque no había otra explicación y no había nadie más. Había sido ella. Y yo sentía disgustarla, pero no podía haber otra explicación. El 28 de octubre es el cumpleaños de mi madre. Teníamos pensado comer juntos. Y ese día vino a la tienda temprano, antes de que abriera. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Gracias, cariño. Había una zona pequeña donde exponíamos muebles. Y se sentó allí. Y me dijo, tengo un regalo poco corriente para ti. Me han hecho antes regalos raros. No un estuche de vino, pero sí regalos extraños. Mi esposo me regalaba un abrigo de cuadros todos los cumpleaños. Sabía que odiaba los cuadros escoceses y que devolvería el abrigo y me compraría algo que me gustara. Kevin, te llaman por teléfono. Voy. Y él fue abajo. Yo miré la caja y... fue como si la caja me devolviera la mirada. Soy Kevin. Sí, todavía lo tenemos. Se abrieron las puertas y salió una brisa fría. No puedo describirlo. Era pura maldad. Yo no podía huir, no podía levantarme, no podía alejarme. Sabía que me estaba dando un ictus. Mi boca se torció y se descolgó y el ojo se me salió. Señora Manis. Kevin. Me voy a morir. Esto es la muerte. Y pensé en Kevin, que estaba abajo. Voy a morir sin ver a mi hijo. Lo sabrá él. ¿Saldré de esta? Mamá. Estaba paralizada. No podía marcharme. Vale, ya están aquí.
Solo podían hablar conmigo porque ella no podía expresarse, aunque se notaba el terror en sus ojos. Y yo tenía que comunicarme con él para protegerlo. Y me era casi imposible. Cuando tienes un ictus no puedes escribir, no puedes hablar. Toda su comunicación era con los ojos, pero los ojos vagaban. Y sin embargo, sabías que intentaba comunicarte algo. Lo único que yo quería hacer era que entendiera lo importante que era que se librara de la caja. Que Dios no permitiera que él le hiciera nada a él. Si a mí me había dado un ictus, ¿qué le haría a él? Debí elegir un regalo mejor, tomarme más tiempo para elegirlo. No se me ocurrió que pudiera ser otra cosa que lo que era, una caja. Yo sabía que tenía algo diabólico porque había sentido la frialdad que albergaba. Todo empezaba a encajar. Lo que se había roto en mi tienda y el ictus de mi padre. El denominador común de ambas cosas era la caja. Así que decidí venderla. Y unos días después entró una pareja mayor y la compró. No pensé más en el tema, me alegré de librarme de ella, tenía otras cosas que hacer. Poco después me encuentro la caja en la puerta, con una nota que decía: esto posee una oscuridad extraña. Era difícil librarse de ella, no le gustaba a nadie. Y yo tenía un cuarto trastero en casa y decidí dejarla allí y olvidarme de ella hasta que pensara lo que iba a hacer. Empecé a tener pesadillas terribles. Estaba con alguien a quien conocía y en quien confiaba. Estaba en un entorno muy agradable con esa persona e íbamos paseando. Y entonces, de repente, la persona que iba conmigo dejaba de ser esa persona y se convertía en la arpía más horrible y diabólica que había visto. Y esa arpía me daba una paliza. Cuando despertaba, y sé que esto resultará increíble porque yo tampoco me lo creía, tenía moratones. Algo ocurría durante la noche que me los provocaba. Y llegó un punto en el que sabía que cada noche tendría ese sueño, independientemente de lo que pensara o hiciera, aquello se repetía. Y entonces supe que la caja estaba maldita, que había algo raro en la caja. Decidí que tenía que librarme de ella. Y el modo más rápido sería anunciarla en internet. La llamé la caja de Bob y la describí como un botellero judío embrujado. Y desde luego no pensaba venderla sin contar todo lo que creía que había ocurrido. Mi esperanza era que lo viera alguien que tratase con lo oculto y supiera qué hacer para librarse de la caja. La primera vez que oí hablar de la caja de Bock era estudiante en la Universidad Estatal de Truman en Kirksville, Missouri. ¿Qué miras? eBay. Mi compañero de piso, Sam, había visto que vendían una caja embrujada. ¿Qué es eso? La caja de Bock. Me contó que el dueño tenía pesadillas terribles
¿Embrujada? Que su madre se había puesto muy enferma. Había una descripción muy larga de lo que le había ocurrido y eso nos despertó la imaginación. ¿La quieres? Vamos. ¿De verdad? Yo no. Está bien. No quería gastar dinero en algo que podía ser un timo y no pensé más en ello. No volvimos a hablar del tema. Esa semana hubo 7.500 personas que vieron el anuncio. Yo había vendido muchas cosas en Internet y nunca había tenido esa respuesta. Y pensé que quizás había mucha gente metida en lo oculto. 7.500 son muchas personas para un botellero en venta. Tres semanas después, a mediados de junio, fui a comer a casa y en cuanto abrí la puerta que daba a nuestra sala de estar, sentí una fuerte peste a orina. Había trozos de periódico y relleno de embalar por todo el suelo. Y lo primero que pensé fue quién había causado aquel desorden y dónde habían orinado en la sala. Y el botellero estaba allí mirándome y yo lo miraba a él y no me podía creer que lo hubiera comprado. Saluda al nuevo compañero. Cuando superé la sorpresa de que lo hubiera comprado, me eché a reír porque no me podía creer que se hubiera gastado el dinero en aquello. Cuando asimilé que la caja Divok estaba en mi casa, quise verla sin prejuicios. No quería pensar que estuviera embrujada. ¿Qué vas a hacer con esto? Y me dijo, voy a dormir con ella. Creo que Sam sentía curiosidad. Si había un espíritu atrapado en la caja, quizá lo retaría invitándolo a salir a jugar. Estaba en un lugar destacado en la sala de estar. Nunca escondimos la caja. Sí, la compré en eBay muy barata. Para ser una antigüedad solo pagué 140 pavos. Cuando la gente miraba la caja Divok, nosotros le soltábamos, por cierto, está maldita y puede que tengas pesadillas el resto del semestre, o incluso de tu vida. Chicos. Era la novedad y la gente se reía y bromeaba con ella. Ha llegado el momento de abrir la caja. Y a algunas chicas les ponía muy nerviosas que pudiera estar embrujada. Vamos, es gracioso. Le molestó mucho que le metiera la mano en la caja, haberse expuesto así a ese espíritu poseído. Estaba muy nerviosa, asustada, preocupada por su seguridad y por la nuestra. Lo hacíamos por diversión. Gastábamos bromas a la gente. Pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que aquello iba a cambiar. Hola, ¿qué hay? Ya ves. Tuvimos experiencias extrañas con aparatos electrónicos. ¿Qué tal anoche? Ya sabes. Estudiante. ¡Oh, por Dios! Mira eso. ¿Qué pasa aquí, tío? Me dijo que su portátil se había averiado. Un fallo grave en el disco duro. Una mañana me levanté y me estaba arreglando para irme cuando uno de mis compañeros de piso salió de su dormitorio, que estaba al lado del mío,
Estaba horrible. Tenía los ojos inyectados en sangre y con muy mal aspecto. Y otro día había bichos por todas partes. Los encontramos en la sala de estar, en las paredes del dormitorio. Estaban en la cocina y en los baños. Estaban en el lavabo, en las paredes, en el espejo, alrededor de la taza. Tras el verano, al comenzar el otoño, Sam empezó a encerrarse cada vez más y lo veíamos cada vez menos. Yo me sentía muy mal por él. Lo veía desesperado y estaba muy hundido. Y pensé que librarse de la caja podía ser bueno para él y que empezaría a recuperarse. Como director de un museo médico, siempre me ha gustado la historia y los objetos que nos hablan de la historia. Vemos los objetos como puzzles que se pueden desentrañar. Sam contaba en un blog las cosas que le pasaban, de modo que yo podía seguir semana tras semana lo que ocurría con esa caja. Si me hiciese con la caja, quizá pudiera considerar con una base científica lo que era. Pensando ahora en lo que escribió él, allí había una advertencia a la que tendría que haber prestado atención, y no lo hice. Cuando Sam anunció la caja Dibok en internet, seguí la venta. No había ninguna oferta, así que yo lancé una, creo que de $50. Y el precio iba subiendo poco a poco. Empezó por $30 y luego saltó a 45 y a 50. La verdad era que yo ya había tomado la decisión de que no solo pujaría, sino que compraría esa caja. De pronto hubo un salto apreciable y pasó a $108 y luego a 150 y a 200. Sam la había comprado por $140, así que yo pujé por el doble. Al final, en el último segundo, pasó a 280. Sí. Yo gané la subasta. Y me entusiasmó saber que la caja Dibok no se me había escapado. Lo primero que pensé fue, ¿por qué alguien se gastaba tanto dinero en algo que podía arruinarle la vida? Esa noche decidí examinar la caja de Dibok. Estaba oscuro, estaba todo cerrado en el campus. Tuve que abrir con llave y cruzar. Estaban encendidas las luces de emergencia. Yo ya sabía que tanto la familia de Kevin como los universitarios habían tenido enfermedades y lo que parecían infecciones. Me pareció buena idea ponerme los guantes blancos para examinarla por si acaso contenía algún contaminante. Bajé las luces y encendí la luz ultravioleta. Tenía un cierto resplandor. Era cera. Eso significaba que alguien había encendido una vela y había caído cera en el exterior. Me hizo pensar que podían haberla usado en rituales. Lo siguiente era ver qué había dentro. Justo antes de abrir las puertas, me pregunté, ¿qué pasará? Supongo que esperaba que si estaba poseída, ocurriera algo inmediatamente. Y cuando la abrí, vi los otros objetos, pero no pasaba nada raro. Me dije, bueno, quizás solo sea un objeto histórico. No sabía lo que me esperaba.
A los pocos días de que llegara al museo, empezaron a fallar los ordenadores. Sí, he probado a reiniciar el ordenador. Perdíamos información valiosa, semanas de trabajo. Bueno, a mis colegas les está pasando lo mismo ahora. Y luego las bombillas. Y lo raro era que explotaban todas las que estaban alrededor de la caja de Evoque. Y luego las cosas empeoraron. Vale, creo que hemos descartado todas las opciones. Los empleados se sentían sin energía, enfermos. Dejaron claro que ese objeto no era bien recibido. Escúchame, estoy quedando sin gente, tengo que dejarte. Y comprendí que tenía que sacarlo del museo, no había elección. Tengo una parte que puedo cerrar con llave en mi camioneta y allí estaba segura. Pero cuando iba hacia mi casa, sentí que me empujaban contra la pared. No quería llevarla a casa, pero no tenía otra opción. Y pasé esa noche muy inquieto. Soñé con ancianas de ojos hundidos y su cara se disolvía en heridas horribles, como si les desgarraran la carne. Me desperté en shock. Y cuando volví a dormirme se repitió todo. Las mismas mujeres de pelo gris y ojos hundidos. Y me ocurrió toda la noche. Cuando me desperté por la mañana, me alegré de levantarme. Y pensé, ¿puedo haberme hecho esto yo mismo? ¿Qué te pasa en los ojos? No lo sé. La vida me iba bastante mal, muy mal. Tenía problemas de salud. La familia estaba preocupada y alterada. Poco después, mi hijo y yo estábamos juntos en el salón con la tele puesta. Y de pronto, él me llamó. Papá. Papá. Dime. ¿Qué es eso? ¿El qué? Mira. Parecían llamas, una masa negra. Y él me preguntaba, ¿qué es eso? Y yo veía mucho miedo en sus ojos. Estaba preocupado por mi familia. Aquello se apoderaba de mi vida. Había explorado la parte científica y no había explicación para lo que ocurría. Para mí no. Pensaba que si de verdad había algo atrapado dentro de la caja y yo lo había liberado, tendría que hacer algo para volver a sellarlo. Tenemos una propiedad alquilada que tiene un sótano. No la utilizamos y decidí llevar la caja de Evoque allí. Me pareció el mejor lugar para aislar la caja. Al estar terminando ese proceso, sentí como si se estuviera formando viento allí, pero no había nada que pudiera provocarlo. Estaba bajo tierra. Cerré la puerta del sótano. Ya estaba. Se había ido.
Ahora me faltaba terminar el proceso, lavarme de cualquier atadura y de todo lo relacionado con estar en contacto con ese mal. El vapor y el calor eran estimulantes, muy poderosos. ¿Jason? De pronto, algo se rompió dentro de mí. ¿Jason? Y luego salió como una mucosidad. Algo que no había visto nunca salir de mi cuerpo estaba en mis manos. Es imposible explicarlo. Ocurrió y yo no me lo creía. Jason. Y sin embargo sabía que algo había salido de mí. Jason. ¿Qué? Abre la puerta. Tengo que enseñarte algo. Tienes que ver esto. Vale, y entonces oí que mi esposa gritaba algo sobre hiedra venenosa y vaqueros. Jason, abre la puerta. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez has visto algo así? ¿Qué es? Y vi llagas abiertas con sangre y que se estaban hinchando. Tenía que ocuparme de aquello. Tenía que acabar con aquello. No entiendo qué ha pasado. Tenía que localizar a Kevin Mannis, el dueño original de la caja Dibok. Me llamó en plena noche. Diga. Y le colgué. Me asustaba que alguien tuviera un problema que yo tendría que intentar resolver o que tuviera que volver a llevarme la caja. El teléfono volvió a sonar y Jason me dijo, por favor no me cuelgue, hablemos de esto, es muy importante. A los pocos minutos de conversación con Kevin, supe que ya no estaba solo con ese problema, que él colaboraría conmigo y me ayudaría a encontrar el modo de sacar aquello de mi vida. Fui a buscar la casa y me costó mucho encontrarla. No recordaba dónde estaba exactamente y me costó localizarla. Hola. Le dije que buscaba información sobre la caja. Yo compré la caja. Creo que debe irse. No conseguí nada y decidí marcharme. Y había dado 10 o 15 pasos cuando me pareció que decía... Sé por qué ha venido. Una anciana tenía sus ojos clavados en mí. Se presentó como Sophie y dijo que era prima de la mujer que había muerto, Fábola. La escuché y me contó que había vivido con Fábola en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, el espiritismo estaba de moda en Europa, invocar el otro lado y esas cosas. Y Fábola había hecho una especie de tablero Ouija de tela. Y en la tela había bordado las letras del alfabeto. Y cogían un colgante, hacían preguntas y el colgante se movía y formaba una palabra o contestaba a sus preguntas. Haciendo eso, sintieron que había contactado con un espíritu que les pedía que lo trajeran desde el lado oscuro. Y sospechaban que habían contactado con un Dibok, una entidad oscura y diabólica que intentaría agarrarse a una de sus almas. Crearon un ritual para atraer a esa cosa y encerrarla en una caja. Por eso,
Hábola, la abuela, había insistido tanto. No abráis la caja. Porque lo que hay dentro es muy oscuro. Lo que hay dentro es muy oscuro y terrible. Al parecer, cuando llevé la caja a mi tienda y la abrí allí, liberé el espíritu. La historia que me contó Kevin no la había oído nunca. Parecía demasiado extraña para ser inventada. Parecía real. Él la creía y tenía sentido. Hablé con rabinos buscando información sobre el mejor modo de encerrar a ese espíritu. Algunas personas pensarán que esto es un engaño, pero todos los que han entrado en contacto con la caja han sufrido enfermedades, calamidades, desgracias. Sé que cuando tenía la caja me ocurrieron cosas horribles. Cuando me libré de ella, dejaron de pasarme. Todo lo malo que nos pasó fue por la caja. La gente me pregunta cómo podría comprar la caja. Yo no se la vendería a nadie. Ya me cuesta bastante pensar que con el tiempo habrá cambios. Yo no estaré aquí eternamente. Mi dilema es tener esa cosa y no saber qué hacer con ella. Por el momento está segura. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.